Bien, estamos a martes 24 de mayo y nos toca ver un tema. Ahora les pido silencio porque estoy grabando y solamente los alumnos que se porten bien y se coman la papa, les voy a hacer llegar el video. ¿Le tiene que decir like y suscribirse? ¿Cómo? Tiene que decir den like y suscribirse. A propósito, si usted es alumno mío, denle like y suscríbase, por favor. Ya. Sí que era sí que era ya. Estuvimos viendo entonces el tema de la voluntad. Vamos a hacer un reconto hacia atrás, poquito, cortito, como para poder ubicarnos en de qué estamos hablando. Nosotros estamos hablando de las categorías superiores de la persona humana. Y esas categorías superiores de la persona humana se suscriben principalmente, aunque no totalmente, a tres potencias, a tres atributos propios de la persona humana. Esos tres atributos son el entendimiento, particularmente el entendimiento agente. Se entiende que hablamos del entendimiento agente, aquel entendimiento que nos permita a nosotros realizar lo necesario y suficiente para llegar al pensamiento complejo y para lograr eso que hemos dicho en reiteradas ocasiones, que es el misterio de la poesía, el misterio de la poiesis, el misterio de cómo creamos. Si nosotros podemos llegar con el entendimiento agente a un punto alto, pero no suficientemente alto como para crear algo tan elevado, por ejemplo, como es la obra humana en distintas dimensiones, en la física, en el arte, en la cultura, en la arquitectura, lo que usted quiera. Entonces, atrás, entonces, tenemos nosotros este entendimiento agente como potencia del alma, y bueno, ok, pero el entendimiento agente como potencia del alma no nos basta. Necesitamos algo más. ¿Y qué es lo que es? La voluntad. Y decíamos que la voluntad era esa inclinación natural de la persona humana hacia el bien. ¿Cuál bien? No cualquier bien. El bien conocido por la inteligencia. Es decir, que la voluntad se mueve hacia el bien como fin en cuanto ese bien es conocido por la inteligencia. Cuando yo le pregunto a usted por la voluntad, usted me tiene que hablar de eso, me tiene que hablar del querer de la voluntad, me tiene que hablar de esa condición intrínseca, única y propia del querer de la voluntad, que nace desde lo más íntimo de la persona humana, desde la interioridad, donde nadie puede acceder sino solamente usted, a su alma, solamente usted accede a esa intimidad propia de donde nace todo el movimiento de su persona, toda la operación, ¿ya? Entonces esta voluntad que se trasunta al final en el querer de la voluntad, que es lo que me mueve. Yo quiero ir hacia... ¿Usted? Yo quiero ir a donde Javiera. Yo tengo un movimiento hacia donde quiero ir a donde Javiera. Mi voluntad es el querer ir a donde Javiera. Mientras yo no tenga el querer de la voluntad, que es el querer de la voluntad, es un movimiento. Es un animarme, un ir, un moverme hacia algo. Yo me muevo hacia algo, estoy expresando un querer de la voluntad. Entonces, ese querer de la voluntad es absolutamente libre. Es libre e interior. No hay ningún elemento exógeno, extrínseco, externo, exógeno. Lo dije. Desde fuera. Que usted le coaccione, le coercione, le empuje para que usted pueda hacer o no hacer algo. Es algo que nace de aquí, de dentro. Por eso que también hablamos de que la libertad es algo tan interior que dice llanamente no podemos remitir a que hablar de la libertad puede darse en una dimensión muy superior, la de un tipo que está encarcelado, preso, o en Auschwitz. ¿Se acuerdan de Viktor Frankl? En Auschwitz. Y resulta que a lo mejor era más libre que un tipo que estaba en un bar diciendo yo me tomo lo que quiero en este bar. ¿Por qué ese Viktor Frankl está preso físicamente?
pero tiene una libertad interior y una libertad del pensamiento, una libertad ontológica profunda. Sin embargo, el tipo que está en el bar es esclavo de algo que no le corresponde, porque él tendría que estar gobernado por la recta razón, por el entendimiento agente y la libertad en orden bien, sino que está gobernado por el psiquismo inferior. ¿Por qué cosa? Por los apetitos sensibles. Y el tipo ve en el alcohol, en el tomarse la botella de whisky todos los días, su solución, y el tipo al final es esclavo de esa botella, esclavo de ese cuerpo, esclavo de su inclinación, esclavo de su vicio, en el sentido que el tipo tiene una adicción. Cuando el tipo tiene esa adicción, cualquier adicción es una servidumbre de la libertad. La libertad se inclina y deja de serlo frente a ese vicio, frente a esa adicción, que puede ser de cualquier tipo. Puede ser la adicción a la soberbia, la adicción a la envidia, la adicción a la malicia, la adicción a una droga, a lo que usted quiera. Y por qué no decirlo también, la adicción a tener una inclinación desordenada y creer que su vida tiene una coronación pelviana. ¿Ok? Profe, cuando usted hablaba de la libertad y sus equívocos, ¿la adicción sería un equívoco de la libertad? Claro, que el tipo viene y te dice que él es no, yo soy libre de tomar lo que quiero. El problema es cuando usted le dice, ya, entonces deja de tomar. No, si yo lo quiero, yo lo puedo dejar cuando quiero. Es decir, yo lo puedo dejar cuando quiero es una falsedad. Porque una de las cosas que tiene la pérdida de libertad es el mentirse a sí mismo. Uno cree que le puede mentir a los demás, le puede mentir y se miente a sí mismo. Pero la verdad es que la realidad, la evidencia final te demuestra que no es así. Dicho eso entonces, nosotros nos podemos meter un poquito en lo que es la libertad, y para ello yo he traído un texto que es bastante importante, que se llama La libertad y sus servidumbres, del autor Juan Antonio Vido. Anton Fitch, de Editorial Reed. Este autor nos va a hablar, nos conversa, basado por supuesto en varios autores filósofos, particularmente en un filósofo muy conocido por todos ustedes, digo, medianamente conocido, digo, someramente conocido, bueno, casi conocido, que es Aristóteles. Aristóteles de Tágira, de la localidad de Tágira, por eso que le llamaban el Estagirita, nos va a traer un concepto muy importante que puede ser manejado por los filósofos medievales. Yo le conté eso a los filósofos medievales. ¿Muy bien? ¿O no? La universidad medieval y París y todo eso. Gracias. Entonces, entramos en tierra derecha, sobre la libertad. Después de ver la libertad allá, la libertad acá y todas las posibilidades de la libertad, podemos establecer ciertos elementos que dicen lo siguiente, y quiero que ustedes por favor tengan la buena voluntad y el querer su voluntad de tomar apuntes. ¿Ya? La libertad del hombre consiste, según se ha visto, en su capacidad para moverse, a sí mismo y determinar. Tranquilo, voy a repetir. Voy a tirar la idea primero y después repito. Vamos a hacer esto porque así usted captura la idea global. Eso que la escribe la va macerando, ¿ya? ¿Se entiende? Lo leo de corrido hasta el primer punto, que voy a decir bien, acuérdense que digo punto, bien, y usted sabe que es punto, ¿ya? Bien, usted punto, bien. La libertad del hombre consiste, según se ha visto, en su capacidad para moverse y determinar por sí la índole de sus actos, de modo que no existe causa ajena al sujeto de la cual dependa o pueda depender dicho acto. No existe causa ajena, causa que mueve, ajena, que pueda depender el acto de la persona humana. Es lo que acabamos de decir como introito a esta clase. Ahora va entonces, la libertad del hombre
consiste, según se ha visto, en su capacidad para moverse a sí mismo. Y determinar por sí la índole de sus actos. Y determinar por sí la índole de sus actos, de modo que no existe causa ajena al sujeto de la cual dependa o pueda depender dicho acto. De modo que no existe. Causa ajena al sujeto de la cual dependa o pueda depender dicho acto. Bien. Es la misma voluntad la que quiere su propio querer y es principio así de sus actos. Repito. Es la misma voluntad la que quiere su propio querer y es principio así de sus actos. Lo que decíamos en el introito de la clase, el querer de la voluntad, ¿no es cierto? El acto voluntario, anoten esto, miren lo importante de este tema. El acto voluntario es, en cuanto voluntario, propio del sujeto. El acto voluntario es, en cuanto voluntario, propio del sujeto. Es suyo, subrayen, es suyo de una manera como no lo son, de una manera como no lo son, ni lo pueden ser, es suyo de una manera como no lo son, ni lo pueden ser, ni pueden serlo, los actos de otras facultades. Como el entendimiento, los sentidos, la afectividad sensible, etc. Es decir, que la voluntad o el acto voluntario es tan propio mío y es tan de sí mismo que me disfraza a las otras potencias que no tienen esa característica, como los afectos y como particularmente el entendimiento. Hago creer que el entendimiento es tan propio mío y no es tan así. Lo que es así es la voluntad, el acto voluntario. Y eso hace que todo lo que arrastra el acto voluntario aparezca como que es en sí mismo, es suyo, en sí mismo, libre. Bien. Bien. Tan íntimamente propio es el acto de voluntad, tan íntimamente propio es el acto de voluntad que apropia
que apropia, dando el carácter de voluntario. Los actos de esas otras potencias. Tan íntimamente propio es el acto de la voluntad que apropia, dando el carácter de voluntario, los actos de esas otras potencias. Profe, las lecturas que entran en el certamen 2 es la base de la portal. ¿Está en el portal? El libro, capítulo 5 y 6. 5 y 6. Y una pregunta por el 5 y una pregunta por el 6 y 3 preguntas de clase. Voluntad, libertad y libre albedrío. ¿Ya? Y qué contento, yo siempre quedo contento. Bien, los actos humanos solo pueden tener como causa al mismo sujeto y a ¿quién más? ¿Quién dijo eso? Dígalo fuerte, no lo escuché. Más fuerte. Señorita, no te lo preguntes, por favor. Tenga la bota de tiempo a él. Al joven que dijo Dios, porque no sé cómo se llama. Ignacio Toledo de Jesús. Muy bien. No, pero bien, gracias. No, bien, pues notable, no, por amor. Hay que decirlo. ¿Ya? Eso, Macarena, el toque, así. Se le pega el Espíritu Santo. A la base. Ya. Así llegan algunos al examen, ¿eh? Créanme. Al mismo sujeto entonces y a Dios. Ninguna criatura tiene el poder para introducirse en la interioridad del otro. Ninguna criatura tiene el poder para introducirse en la interioridad del otro y determinar allí. ¿Está notando o se perdió? No, estoy... Perfecto. Ninguna criatura tiene el poder para introducirse en la interioridad del otro y determinar allí los actos de ese otro. Punto y coma. Fíjese bien. Dios lo tiene en cuanto creador, es decir, Dios lo tiene, sí, esa posibilidad de entrar en el otro, en cuanto creador, en cuanto está dando el ser a la criatura racional, en cuanto está dando el ser a la criatura racional y su voluntad. Usted y Dios, porque Dios le está dando el ser. Dios lo sostiene con su ser. Porque debe haber un ser permanente que sostenga un ser contingente como usted, como yo. Para que nosotros contingentemente, no estamos, ahora estamos, y después no estemos, tiene que haber un ser permanente que sostenga eso, si no, no habría vida, no existiría. Entonces, Dios nos da el ser y la voluntad, pero aún así Dios no interviene con nuestra voluntad. Exactamente, porque la voluntad nos regala la libertad, pero estamos bien, nos da la libertad. Y somos tan libres, que incluso somos tan libres, y que a pesar del derramamiento de amor que es en sí mismo, que es amor puro, nos respeta esa libertad. Por eso que ojo con eso cuando dicen que no importa lo que pase, igual están todos salvados, desde el punto de vista de la salvación, de la economía de la salvación, desde el punto de vista de la fe. Aunque este no es un ramo de teología ni de religión, sí debo explicar este punto. Dios nos regala la libertad. Y está libre usted que incluso puede no elegirlo. Y usted puede decir, no, yo no creo, estoy ateo, no creo en Dios. Pero, no pida, no pues.
Usted no se puede parar en la puerta de mi casa y decir, no, no creo que el profe tenga una 11 para nosotros ahora. Y está todo el tiempo así. Y después cuando llegue la hora de 11, usted quiere pasar a tomar 11. No, pues. Usted no pasa a tomar 11 porque no cree que aquí no hay nada, pues no hay 11. No, porque yo veo ahí unas tartaletas y unos panecillos, veo unos... No, más. Estuvo todo el día, hasta las 5 de la tarde, para decir, yo voy a ir a tomar 11 con el profesor, porque ha tenido una rica 11. Y también puede haber dicho, no existe la 11 profesor. Pero si no existe, no existe. Y es libre de no elegirla. Pero no venga a pedir después que lo sienta en la mesa. Profe, ¿y eso no es soborno? No, no es bueno, es amor. En el amor, lo mismo que usted me dijera, mi señora me dijo que sí, porque se va a casar. No, el amor, es que amor, no existe el concepto de soborno. Cuando se trata del amor. Y el amor de Dios es amor de Dios. Incluso no está el amor del cielo, no está el cielo para eso. No me pesa mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me pesa el infierno tan temido para por eso dejar de ofenderte. Pésame Dios el verte crucificado y escarnecido. No me tienes que dar porque te quieras. Ojo, no me tienes que dar porque te quieras. Porque por lo mismo que no te diese igual, que no le dieses igual te quisiera. O sea, te voy a querer igual extático. ¿Se acuerdan del amor extático? Te voy a querer aunque no haya cielo. Ojo con eso, el verdadero amor. Seguimos. Entonces, ¿qué va acá? ¿Y qué más? Y su voluntad. Y a su voluntad. Bien, punto aparte. El ejercicio de la libertad, que consiste básicamente en la elección, por favor, entramos en tierra derecha en este tema. Miren lo que voy a decir. Pongan mucha atención. El ejercicio de la libertad, que consiste básicamente en la elección, supone una finalidad, es decir, algo para lo cual, o en vistas de lo cual, se elige. Bien. Por tanto, por favor, subrayen esto, pónganlo con negrita, como quiera. Dice, por tanto, lo que no se elige es el fin. Lo que no se elige es el fin. Bien, si este ha sido previamente elegido, lo ha sido no en cuanto fin. Si este ha sido previamente elegido, no ha sido en cuanto fin, sino en cuanto se ordena a un fin. ¿Puede parafrasear eso último? Ahora, ¿Creo que se refiere a fin de término o fin de alguna utilidad? ahora, escuche bien, mire. Si este ha sido previamente elegido, no ha sido en cuanto fin, objetivo, puerto destino, sino en cuanto se ordena un fin ulterior. ¿Tiene que ver con que el fin depende de la naturaleza? Perfecto, notable. Punto para el señor don Marco Cuelgue. No, cuando yo era chico daban una película de una serial de médicos y el doctor se llamaba Marco Cuelgue. Marco Morales. ¿Necesariamente ese fin de elección tiene que ser el bien? Es que claro, porque es teleológico. Lo que pasa es que vamos a entrar a ver y que bueno que te adelantas CCDU, punto para CCDU. No, sí es cierto, que punto para CCDU, porque está adelantando y vamos a ver, pero está adelantando sobre lo siguiente. Lo que está pasando ahora es una subjetividad enfermiza y absoluta.
al punto que no solamente usted elige lo que tiene que elegir, que son los caminos, porque su libertad le permite a usted elegir los caminos que lo van a llevar a ese puerto. Su puerto es Japón, Tokio. Usted tiene la libertad de elegir los caminos. Lo que no puede elegir es el puerto, porque así como la teleología del entendimiento es la verdad, usted no puede elegir la no verdad como fin del entendimiento. Del mismo modo no puede elegir no el bien como fin de la voluntad. Del mismo modo como no puede no elegir la felicidad como el fin de sus actos morales. Usted no elige ser feliz, usted va a ser feliz. Lo que va a elegir son los caminos por donde me voy para llegar a esa felicidad. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Seguimos. ¿Cómo? Ya. No se lo voy a llevar nadie, ¿no? No se entiende. Ah, ya. Silencio, por favor. Chao. Ya ahí se ve bien, ya. Seguimos. Este orden de los fines, bien, punto. Este orden de los fines y de lo que se dispone respecto de ellos. ¿Cómo? Este orden de los fines y de lo que se dispone respecto de ellos es esencial en el ejercicio de la libertad. Y muestra que ella no es nunca absoluta. Dos puntos. La elección siempre supone algo que no se elige. Y que es un bien, ya querido como tal, se celebra. Es un bien preestablecido, ya querido como tal. ¿Independiente si es bien trascendental? Es que al final es como, lo voy a llevar el ejemplo de esto. ¿Tú qué estudias? Ya. Lo que no está en elección es tu fin, que es ser médico. Pero todo el resto lo estás eligiendo. Estás eligiendo qué ramo vas, qué ramo no vas, cuándo vas, cómo estudias, el libro que usaste, el otro libro, si vas a usar el Gayton o el Gannon, si vas a usar el Harrison en inglés o en español, si vas a usar el Schwartz de cirugía, o no sé, si vas a usar el Goodman y Gilman de farmacología, no sé, estoy inventando, yo no sé eso. Vamos. ¿Profe? ¿No puede alguien elegir por mí? Los caminos, no, porque acuérdense que dice en un principio que es una decisión íntima, interior, que no es de afuera, no es exógena. Cuando elige a alguien por ti, ya no es una decisión de tu libertad. Sí, puede ser una decisión que tú quieras seguir, pero ojo, la eligió otra persona, pero tú sí reconoces que vas a seguir lo que esa otra persona dijo, así que al final es una decisión íntima, propia, tuya, intrínseca. ¿Te fijas? Que puede ser tu novia, y que le dice a tu novia, mira, haz esto y esto otro, y uno por humildad, por reconocer el don de consejo, por docilidad, reconoce que la novia le está diciendo algo que está bien.
y usted no tiene soberbia y tontera, y le dice, sí, te agradezco, no lo voy a hacer así como lo hacía, lo voy a hacer como lo dices tú porque es mejor. Entonces, pero igual es una decisión suya, interior. Ya. ¿Se puede perder la libertad? Absolutamente. La libertad se pierde. Cuando ya Y eso se llama, la principal forma de perder la libertad es lo que se llama la autoesclavitud. Cuando usted dejó de ser libre, gobernado por su recta razón, y es esclavo del apetito sensible, esclavo de sus pasiones. Ojo, las pasiones son el irascible, de sus enojos, de sus iras, de sus envidias, de sus malicias. Es esclavo también de su lujuria, ¿por qué no decirlo? Es esclavo se da mucho en algunos chicos que creen que la vida es ser un fauno. O sea, que llegar y llevar, como un animalito. ¿Sí? ¿Profe, estar preso así como en la cárcel cuenta como auto esclavitud? No, para nada. Hay gente en la cárcel que es infinitamente más libre que mucha cantidad de gente que anda en la calle paseándose. Profe, ¿y los vicios como el alcohol o...? Esos son, por supuesto que son obstáculos clarísimos para la libertad. Porque usted está esclavizado del vicio, la adicción. Ya no es libre. Yo quiero ir ahora allá a tal parte. No, pero me quedé con... vamos a tomar unas chelitas. No. Usted le pasa la chelita y le pasa la libera y le empieza a tiritar la mano. ¿Qué es eso? Que no puede jugarse un partido de fútbol sin tercer tiempo. Así, ahí no hay vicio. Ya, sigamos. No nos desviemos. Mire lo que dice. Pretender, por favor, somos muchos los esclavos, mi querido amigo. Yo soy esclavo de pan con mantilla. ¿Sí? Pretender que el fin, en cuanto fin, sea objeto de elección, pretender que el fin, en cuanto fin, sea objeto de elección, es introducir el absurdo en el tema. Es introducir el absurdo en el tema. Pues, si no es el orden al fin, la razón de lo cual se elige, la misma elección carecería de sentido o de razón. ¿Se quedó atrás alguien? Sí, en el eje. Pretender que el fin en cuanto fin sea objeto de elección es introducir en el tema, pues si no es en orden al fin aquello en razón de lo cual se elige, la misma elección carecería de sentido de razón. Si usted no tuviese un puerto de destino y parte en un bote y no tiene puerto de destino, su viaje en sí mismo no tendría ninguna razón de ser, porque no tendría sentido. Usted sabe vectores, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe mecánica vectorial aquí? Ustedes deben saber algo de mecánica vectorial. ¿Qué es lo que tiene? Sentido, magnitud. Magnitud, sentido y dirección, a diferencia de un escalar. Su conducta no puede ser un escalar. El escalar no Tiene que ser vectorial, absoluta, tiene un norte. Y es más, lo hacen más claro, desde el punto de vista de la dinámica de placas, tiene que tener vector de empuje incluso. Por eso hay nuestro curso, es un mix. Ya. Vale, un poco. La ausencia, bien, punto. La ausencia de una verdadera intención la ausencia de una verdadera intención sería como confiar las decisiones a la suerte de una ruleta.
Bien. La historia más reciente de la noción de libertad, la historia más reciente de la noción de libertad, la de los últimos siglos, aquella que se identifica con la llamada modernidad, aquella que se identifica con la llamada modernidad, asume como verdadero el sentido de la libertad asume como verdadero sentido de la libertad la elección de los fines. Bien, el principio en el cual se funda es el carácter absoluto de la subjetividad del hombre. El principio en el cual se funda es el carácter absoluto de la subjetividad del hombre. Bien, la libertad por consiguiente, según esta noción moderna, la libertad por consiguiente, según esta noción moderna, consiste en la independencia del sujeto, consiste en la independencia del sujeto, consiste en la independencia del sujeto, lo cual significa independencia del entendimiento respecto de la verdad. Lo cual significa independencia del entendimiento respecto de la verdad. E independencia de la voluntad, e independencia de la voluntad respecto del bien. Bien. Por tanto, determinar que sea lo verdadero o que sea lo bueno es, según esto, que sea lo verdadero o que sea lo bueno, es, según esto, algo que compete únicamente a cada sujeto. Es algo que compete únicamente a cada sujeto. Pues es este el que ha de determinar qué es para él lo bueno y lo verdadero. Chicos, si fuese así, la vida sería imposible, porque cada uno de los 8.500 millones de habitantes de este mundo determinaría para sí qué es lo bueno y qué es lo verdadero. Por tanto, todo sería relativo y todo sería absolutamente caótico, no habría nada. Todo sería bueno. Entonces, si yo, fíjate que para mí lo bueno es matar al vecino. Ah, bueno, está bien, matarle a tu fin. Matar al vecino, me encanta matar al vecino. Claro, si yo elijo mi fin, pues. El fin está plasmado en usted, prescrito por el ser participado.
no tiene el ser participado para hacer el misterio de la poesía aquí, y después no tiene el ser participado para elegir los fines. O tiene el ser participado o no lo tiene el ser participado. ¿Se entiende, no? Usted no está en dos veredas. O estás conmigo o estás contra mí. Seguimos. Esto es lo que se ha llamado, esto es lo que se ha llamado la libertad de conciencia. La cual se ejercería en la exclusión de los fines. La cual se ejercería en la exclusión de los fines en cuanto exijan subordinación u obediencia. Como el fin me exige subordinación y yo soy libre, no me interesa el bien, porque me exige subordinarme al bien. Y el mismo con el entendimiento agente, teniendo la libertad, o sea, la verdad. El entendimiento agente, teniendo la verdad como teleología, como fin último, no me quiero someter a la verdad. ¿Qué es eso? Extrapear como entendimiento agente lo tengo de adorno, pues. Porque yo naturalmente busco la verdad. Y la verdad, ¿te acuerdas que lo que era Janssen? Era la perfecta adecuación entre la realidad y el pensamiento. Ya, ¿se entendió? Bien, la independencia supone autonomía. La independencia supone autonomía, es decir, que es el sujeto el que inventa, y se da a sí mismo, es el sujeto el que inventa y se da a sí mismo las normas de conducta. Nos podemos imaginar eso, ¿no es cierto? ¿Se imagina que cada uno determinase sus normas de conducta? ¿Para qué existiría el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal? Y no existiría una norma, nada. Total, cada uno busca su propio límite. ¿Qué opina usted? Es invivible, lo dice Dostoyevsky, Fedor Dostoyevsky lo dice en su obra Los hermanos Karamazov. Si no existiese un orden natural, si no existiese un bien como fin común para todos, la vida sería imposible. Punto aparte. En esto consiste, en el mundo moderno, la libertad de los hombres. Hoy. Bien. Es la libertad al revés. Y por ello en su realidad práctica, no es libertad, y por ello en su realidad práctica no es libertad, sino servidumbre a la cual se da el nombre de libertad. Bien, ser libre
implica una dignidad que siempre se ha asociado al señorío, y señorío primeramente de uno mismo. Pues si usted no tiene señorío de sí mismo, no se puede donar libremente a otro. Porque solamente usted puede entregar aquello de lo cual es dueño. Y solamente se es dueño de sí mismo por la recta razón, la recta ratio. Ite misa est. La clase ha terminado, va solista. Gracias. ¿Preguntas? ¿Consultas? No se olviden que tengo oficina allá arriba, en la tarde de los martes pueden ir a consultar lo que quieran. Eso es eso.